Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un bizcocho rapidísimo en menos de 5 minutos. Vamos a preparar un bizcocho en taza o mug cake en el microondas con pera y nueces. Hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas dulces que son rapidísimas de preparar para que cuando tenemos un antojo que no podemos solucionar de otra manera, bueno, pues vamos a prepararnos un bizcocho en taza o mug cake, que están muy de moda. Además, seguro que habéis visto un montón de recetas de bizcochos en taza circulando por internet, porque la verdad es que es una receta muy cómoda. Pero yo quiero puntualizaros algunas cosas para que también hagáis un buen uso dentro de una alimentación saludable. Que evidentemente nos podemos poner a comer bizcochos en taza de manera muy rápida todos los días para el desayuno, pero eso no sería nada saludable, porque sería el equivalente a desayunar repostería o bollería industrial a diario. Es algo excesivamente dulce para utilizarlo todos los días, pero sí lo podemos utilizar de vez en cuando, bien como postre, como merienda o como desayuno, siempre dentro de un patrón alimentario, que es eso que medimos a lo largo de al menos 15 días, pues un patrón alimentario que siga más o menos unas pautas saludables. Dentro de ese patrón podemos hacer uso también de algunas recetas dulces de vez en cuando. Algunas de esas recetas dulces ya sabéis que yo os recomiendo que las preparéis con fruta, y esa va a ser una de las premisas que vamos a utilizar también a la hora de preparar nuestro bizcocho en taza de hoy. Lo voy a preparar de manera más nutritiva que un simple bizcocho, añadiéndole fruta y añadiéndole también un fruto seco, que en este caso van a ser las nueces, con lo cual vamos a estar como matando dos pájaros de un tiro. Vamos a comer la receta dulce, pero también vamos a introducir una pieza de fruta. La segunda premisa es que respecto a la mayoría de las recetas que vais a encontrar en internet, sería recomendable reducir un poquito la cantidad de azúcar que se le añade a la receta. Las recetas que yo os doy de bizcochos en general o de bizcochos en taza ya tienen reducida esa cantidad de azúcar, de manera que consigamos que nos salgan bien sin tener un exceso de azúcar. Si tienes un problema de azúcar en sangre, de glucemia elevada, evidentemente hasta tenerlo bien regulado tendrás que eliminar todo este tipo de recetas con azúcares añadidos de tu dieta, y una vez que vayas modificando tus hábitos podremos ir introduciendo de vez en cuando, de manera puntual, alguna receta un poquito dulce. Bueno, en la siguiente premisa, la tercera, para preparar un mug cake de manera saludable sería reducir la ración. Por eso, si habéis visto otras recetas que yo os he enseñado a preparar, yo en lugar de una taza grande tipo americano utilizo siempre dos tazas un poquito más pequeñas. Si alguna vez habéis hecho la receta completa en una taza, ya sabréis que se trata de bizcochos muy densos, no esponjan tanto como cuando los hacemos en el horno, porque la cocción en el microondas, que es donde vamos a cocinar el bizcocho en taza, bueno, pues es muchísimo más rápida y no tiene tanto tiempo para levar la masa, para esponjarse, para producir todo ese aire que va levantando la masa, con lo cual son más compactos y muy densos a la hora de comer. Así que es más que suficiente tomar la mitad de la ración, sobre todo si lo que queremos es quitarnos ese capricho o esa ansiedad por tomar algo dulce. Bueno, lo primero que vamos a hacer, habéis visto muchas veces, si ya habéis preparado alguna vez este tipo de recetas, que muchas veces las mezclan en la misma taza, pero utilizar, por ejemplo, unas varillas dentro de una taza no nos queda apenas espacio, con lo cual el batido no nos va a favorecer aumentar la esponjosidad, así que lo vamos a hacer en un bol y después repartimos en los dos recipientes. Vamos a utilizar un huevo entero, lo vamos a cascar y lo echamos, y vamos a mezclarlo lo primero con el azúcar. Seguro que habéis oído cantidad de veces que al mezclar el azúcar con los huevos se debe batir muy bien para que quede cremoso. Pues eso es lo primero que vamos a hacer. Tengo aquí una cucharada sopera, el equivalente a las cucharillas medidoras. Bueno, pues esa cucharada sopera se la vamos a echar directamente y vamos a batir el huevo con el azúcar hasta que nos quede como una especie de crema blanca o blanquecina, porque blanca del todo no nos va a quedar, pero clarita. Bueno,
Bueno, esta mezcla que ya veis que va quedando espumosa, la verdad es que era un huevo con un color muy amarillito, un poco anaranjado, por eso ha quedado tan clarita. Vamos a añadirle también una cucharada de aceite, que puede ser aceite de oliva o aceite de girasol, lo que vosotros tengáis en casa o lo que os guste más. Tener en cuenta que el aceite de oliva siempre le va a dar un poco más de sabor, más intenso al bizcocho, y sin embargo el aceite de girasol le va a dar un sabor más suave. Después le vamos a añadir también, en principio, una cucharada sopera de leche, y veremos al final con la harina si nos puede hacer falta añadirle más cantidad de leche o no a la masa en función de cómo nos haya quedado. Vamos a añadir harina integral, y antes de echar la harina, poquito a poco para irla mezclando, lo que vamos a hacer es mezclar media cucharadita de levadura en polvo, de levadura de impulsor químico, porque no es una verdadera levadura, la vamos a mezclar con la harina. Es media cucharadita de polvos para hornear mezclado en 4 cucharadas de harina integral. Podéis utilizar también otro tipo de harina, pero para que tenga fuerza la harina para sujetar la esponjosidad de ese bizcocho, sería una harina con gluten. Podemos preparar, o ya os iré preparando si queréis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, otras recetas que sean también sin gluten, y así os voy dando trucos para que tengáis más posibilidades. Así que vamos a ir añadiendo poco a poco la harina, mezclándola con cuidado para que no nos queden grumos. Sabéis que las harinas integrales, si las pasamos por un cedazo o por un colador para cernirlas, bueno, pues retiramos parte de la fibra que contienen, con lo cual si lo vamos haciendo despacito vamos a obtener también buen resultado. Ya tenemos la mezcla preparada, tiene que quedar así espesa, por eso os he dicho que mejor que añadáis primero poca leche y después, si es necesario, le añadimos más, porque vamos a añadirle pera y la pera libera agua. Vamos a reservar un momentito esta mezcla, y lo que vamos a hacer es coger las 2 tacitas donde vamos a servir el mug cake para llevarlo al microondas. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir ahora el resto de los ingredientes. Primero las nueces, que tengo 4 medias nueces que las vamos a partir un poquito más, las vamos a triturar y las vamos a repartir en las 2 tazas. Y ahora ya solo nos falta preparar la pera para añadirla también aquí en nuestras tazas, así que vamos a limpiar un poquito la tabla y preparamos también la pera. Una pera no muy grande, pequeña. Si tenéis peras grandes, os recomiendo que utilicéis media. Lo primero que vamos a hacerla es pelarla, y le tenemos que quitar también el corazón y las pepitas, y las iremos troceando. Así que primero pelamos, como os he dicho, y después vamos troceando. Bueno, una vez que está pelada, le vamos a quitar la base, le quitamos la punta, la abrimos por el centro para poderle quitar el centro y las pepitas, y de esa manera pues la iremos cortando. Lo voy a hacer con un trocito para que lo veáis. Le quitamos el centro, le quitamos esta parte de aquí, que suele tener también unos hilos que se pueden comer cuando lo comemos masticando, pero que resultan muy fibrosos si lo hacemos para el bizcocho. Así que vamos troceando trocitos chiquitines para que se repartan bien por la taza. Bueno, ya veis que están bastante rellenitas con las nueces y la pera. ¿Qué pasa si mezclamos? Que también lo podríamos hacer. Si mezclamos todo esto aquí, pues que nos va a quedar más irregular, nos pueden caer los tropiezos más en un lado que en el otro. Sin embargo, así, ahora lo que vamos a hacer es repartir la masa más o menos a la mitad a cada taza. Vamos a ir poniendo primero un poquito en una, luego un poquito en la otra, y así repartimos todo el contenido del bol. Para asegurarnos que la masa, como está densa, llega hasta el fondo y nos va a recoger todos los ingredientes, menear así un poquito con una cucharita, y así nos aseguramos que llega hasta el final. Así que ya tenemos las tazas preparadas para llevarlas al microondas. Tendremos que cocinarlas durante aproximadamente 1 minuto más o menos, pero dependerá también de la potencia de vuestro microondas. Suele ser 850 vatios, 1 minuto, minuto y medio. Todo dependerá también, como os digo, del tamaño de la taza y de la potencia del microondas. Bueno, aquí tenemos los 2 bizcochos en taza que acabo de hacer, y rectifico lo que os he dicho antes: en vez de 1 minuto, minuto y medio, poner minuto y medio o 2 minutos, a no ser que las tacitas sean muy pequeñas, y tener en cuenta que la taza sigue caliente, que va a seguir un ratito más cocinándose dentro de la taza. Y otra cosa que no os había dicho:
En el plato giratorio colocar en los extremos, que es donde se cocina más dentro del microondas, y no coloquéis las tazas en el centro para que esa cocción sea más uniforme. Ya sabéis, el rebote que producen las ondas en el microondas siempre se cocina más en la parte exterior que en el centro. Así que vamos a abrir uno, a ver cómo nos ha quedado. Estos bizcochos con fruta siempre son mucho más jugosos, veis que lo podemos sacar perfectamente de la taza, pero mucho más jugosos que los que no llevan fruta. Así que aquí tenéis el trocito también del bizcocho en taza. Bueno, ya habéis visto que el tiempo total de preparación de este mug cake no llegará a unos 5 minutos. Luego tenemos que dejarlo enfriar un poquito, y si queréis servirlo de una manera un poco más especial, yo os recomiendo que cojáis un plato, volteáis el mug cake y lo podéis regar con un poquito de chocolate fundido, que combinaría a la perfección con el sabor de la pera y de las nueces que hemos añadido a este bizcocho en taza. Y así tenéis un postre perfecto, elaborado, como os digo, en menos de 5 minutos. Así que, como siempre os pido, darle al like del vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que publico de lunes a viernes, por si acabáis de llegar y todavía no estáis acostumbrados a ver todos mis vídeos a diario. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.